A lo largo del tiempo han existido varias historias, anécdotas, vivencias que han sido conocidas alrededor del país. No obstante, hay algunas que han marcado a toda la nación de una forma diferente. Una forma que está llena de dudas, sangre y dolor. Estas historias han sido conocidas por muchas personas, pero no todos se atreven a decir que son verídicas debido al miedo o a la falta de información. Acompáñanos a descubrir de qué se tratan estas teorías conspirativas mexicanas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saben que aquí estamos en la sección astral presentándoles la séptima parte de las teorías conspirativas mexicanas. Mucho tiempo sin vernos, lo sé, pero estamos continuando con un gran trabajo que gracias a las visualizaciones que nos han dado, a sus comentarios y a su apoyo en general, podemos continuar haciéndolo. Esta serie es suya, esta serie es para ustedes. Y sin más ni menos vamos a comenzar. Se sabe bien que estas teorías vienen de la mano de la imagen que les hemos presentado y lo que estas expresen no son representación de la filosofía del podcast ni de sus integrantes. Sin más ni menos vamos a comenzar con esta sección, la cual comenzaremos con una teoría muy importante, muy conocida. Bueno, en realidad casi no es conocida, es la de el guerrero de los años 90 en México. Muchas historias sobre migrantes, sobre extranjeros que han residido en la Ciudad de México y que han llegado a intervenir en la cultura propia de la misma, no han sido pocas. Llegamos a hablar en capítulos anteriores de un japonés que se encontraba en el Chopo, el cual era conocido por tener ciertos poderes paranormales. Y el caso del guerrero de los 90 es una cosa muy curiosa también, porque tiene una connotación muy antigua hasta cierto punto. Esta leyenda que roza mucho con la conspiración, y mencionaremos por qué. Básicamente nos habla de un sujeto que sus rasgos faciales eran asiáticos y que hablaba un idioma muy parecido al Bahasa Indonesia. Por lo tanto, mucha gente llegó a creer que pues era un hombre de esa zona. Aquí la cosa es que mucha gente ha llegado a contar que cuando aún aparecía este sujeto que era muy extrovertido, que de hecho se cuenta que llegó a detener incluso un asalto, no hay documentación al parecer, pero lo cuentan mucho, provenía de esta zona, les digo, pero apareció de la nada. Esto tiene mucha correlación con historias que han pasado a lo largo de la historia mexicana en la Ciudad de México. Porque de hecho, pues vean, hay una historia muy curiosa narrada en un libro muy conocido, bueno, ya no tanto, llamado Leyendas de las Calles de México, escrito por un historiador llamado Luis González Obregón. En él tiene una historia llamada El Aparecido, que básicamente cuenta que un soldado de las Filipinas, porque las Filipinas eran parte de Nueva España y por lo tanto de México, en tiempos, ya saben, virreinales, de repente apareció en el Zócalo de la Ciudad de México. Este soldado, de origen también asiático, filipino en este caso, podía hablar español también y hablaba tagalo, siendo el filipino, y no se explicaba el motivo de cómo es que llegó aquí. Mucha gente llegó a creer que era realmente un prisionero de guerra que se escapó. Otras personas llegaron a creer que era realmente como un mito popular que se llegó a hablar de voz en voz y que incluso le dio inspiración a escritores como Fernández de Lizardi para hablar del Periquillo Sarmiento, quien también tuvo un viaje desde Filipinas a México. Aquí la cosa es de que la teoría de conspiración nace cuando de repente mucha gente comienza a asegurar que hay zonas específicas en el centro de la Ciudad de México que sirven como portales transoceánicos. Es decir, hay unas zonas muy específicas que a cierta hora muy específica del día pueden hacer que te teletransportes a Asia, y que esto suele ser usado a veces desde hacer desapariciones políticas hasta incluso para
purgar a la ciudad de vagabundos. Eso es lo que esta teoría dice. Y que a veces cuando pasa en Asia, del otro lado del mundo, suele pasar porque un despistado estaba también haciendo algo en donde no debía y llegaba a la Ciudad de México aquí. El asunto del guerrero de los 90 tiene mucha relación con esta historia, pero realmente yo creo que nos habla más de cómo en un país tan hermético, al menos en esa época y un poco ahora, pues el hecho de ver a alguien asiático pues te sacaba de onda. Y hoy en día también hay mucha gente así, pero bueno, esa es la teoría básicamente de guerrero de los 90. Y bueno, la siguiente es la de desapariciones de lagos. El municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, es un municipio con un alto índice de desapariciones, a la vez de ser un municipio con una de las fosas clandestinas más grandes de la historia de Latinoamérica. ¿Qué sucedió aquí? Se dice que estas han sido de propiedad de muchas personas, técnicamente a manera de un basurero humano. Desde principios el gobierno de los años 70 comenzó a hacer lo mismo. De repente en estas zonas llegaban a parar incluso personajes del paramilitarismo guerrerense de los años 70. Incluso hoy en día el narcotráfico ha usado estos lugares y no se tiene idea de cuánta gente hay en estas fosas de Lagos de Moreno. Y de repente se ha hecho muy común, y la conspiración nace aquí, cuando comienzan a decir que la gente de Lagos de Moreno también comienza a desaparecer. Hablan de muchas cosas, desde desapariciones por parte del narcotráfico hasta correlación con asuntos paranormales o incluso rituales de cierta naturaleza de una naturaleza incierta, si podemos decirlo así. Lo cierto es de que este municipio es conocido por su alto índice de desaparición humana y hasta ahora no se sabe mucho más del asunto, porque incluso las investigaciones han sido nulas y se habla muy poco, solamente cuando se llegó a descubrir. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente teoría conspirativa, que es una teoría conspirativa con todas las de la ley, con toda la extensión de la palabra. Hablando de extensión, rima con lo que inicia, que es la extinción programada de la vaquita marina. La vaquita marina. Todos hemos oído de la vaquita marina, que está en peligro de extinción, que incluso Leonardo DiCaprio vino aquí a impedirlo, que es muy tierna, es muy chica, es un mamífero, bueno, es un mamífero marino que está muy chiquito, es como una vaquita, y es del mar, por eso es marina. Bueno, el punto es de que las zonas en donde se encuentra la vaquita marina también son conocidas por ser zonas petrolíferas, por tener incluso arrecifes muy solicitados por las petrolíferas, porque se sabe que hay yacimientos petroleros en esa zona. Pero ¿qué pasa siempre que se hace un yacimiento petrolero? Sencillo, la fauna desaparece, la fauna muere. Entonces se ha dicho que para no hacer una extinción tan, ya saben, tan sutil, porque finalmente la vaquita marina es endémica de México, solamente se encuentra en esa zona, la zona del Pacífico para ser exactos. Si se llega a perforar, si se llega a empezar a hacer esto, se va a extinguir de volada y muchas organizaciones van a quejarse en torno al proceder del gobierno mexicano. La teoría nos dice entonces que bajita la mano se ha procedido por extinguir, así como suicidan a mucha gente, extinguir paulatinamente a la vaquita marina, para que en el momento en el que la gente ya ni siquiera tenga conciencia o recuerdo de la especie, se comience a proceder a hacer perforaciones en esa zona y por lo tanto un nuevo yacimiento petrolífero se encuentre por acá. Esa es una teoría que pues tendría sentido hasta cierto punto, pero no hay ningún aval de que tengamos ese yacimiento asegurado, a menos de que los petrolíferos o alguien que esté en este ramo lo sepa. No tenemos idea. Pero bueno, la siguiente es una teoría que también tiene mucho sentido si tomamos en cuenta la perspectiva política y el esquema de desaparición que hacía el propio Estado con sus disidentes. Se trata nada más y nada menos que el gobierno pues mezcló a las víctimas del sismo con
con criminales o presos políticos. Esta es una teoría sobre todo malvada, y muy malvada porque tiene mucho sentido. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana, comenzó uno de los sismos más fuertes que en la historia de México se han registrado, o al menos el que más muertos llegó a tener, debido a que muchas estructuras que no estaban preparadas para ese tipo de sismos colapsaron con todas las personas dentro. Se estima que el número aproximado de muertos llegó a ser de entre 9,000 hasta 12,000 personas, al punto de que muchas quedaron de plano desaparecidas y ya no se supo más de ellas. Los estragos del sismo perduran hasta nuestros días, aunado con que ya tuvimos un sismo también de magnitudes importantes hace unos 3 años, en el 2017, el mismo día, por cierto. Pues hoy en día tenemos un recuerdo muy vívido de lo que pasó. Este sismo ha tenido un legado tremendo, nació una cultura cívica, una cultura de la solidaridad en torno a desastres naturales, y bueno, esa es la historia que conocemos. Incluso creo que hay una película que apenas salió de Kuno Becker, pero eso da igual. La teoría nos dice que durante el sismo fueron tantos muertos que simplemente el gobierno llegó a aprovechar, porque por cierto, cuando fue el sismo, el gobierno tardó mucho en tomar riendas en el asunto. Los que comenzaron a hacer las labores de rescate y operaciones de todo tipo fue la sociedad civil. Se dice que entonces el gobierno se puso muy listo y la mayoría de los presos políticos que tenían en ese momento los mataron de alguna forma, comenzaron a matarlos, así en caliente casi, y comenzaron a ponerlos en zonas estratégicas o de los sismos, poniéndolos un poco entre las construcciones o incluso en los diversos lugares para reconocer a los cadáveres que estaban en varios puntos de la Ciudad de México, como estadios de béisbol y demás puntos. Esta es una teoría que, les digo, es muy macabra, es muy escabrosa porque tiene mucha razón de ser. Es de las pocas teorías que hemos mencionado que podríamos garantizar que fueron reales, porque en esos tiempos también la desaparición política y todo el esquema de represión social de plano también era tan tremendo como no nos lo podíamos imaginar, porque sencillamente no existe ni siquiera un aval, ya saben, como fuente que nos pueda demostrar esto, porque el gobierno fue prácticamente muy listo para poder eliminar todo vestigio de esto. Es una teoría que sin dudas, más allá de ser interesante, nos deja mucho que pensar en torno a cómo la política, cómo el Estado puede llegar a tener prácticas en medio de tragedias civiles. Y esa es nada más y nada menos que la teoría de los muertos colocados, los presos políticos asesinados y puestos con los diversos muertos del sismo del 85. La siguiente es la de las galletas Emperador. Todos conocemos a las galletas Emperador, para que no sea muy entendido de ellas. Son unas galletas de la marca Gamesa, llamadas Emperador, que de hecho son muy conocidas porque en algún momento tuvieron una campaña publicitaria en torno al asunto, ya que el eslogan de Emperador, rellenas de poder y todo esto, hacen alusión al Imperio Romano y a los legionarios, que incluso aluden a que siempre que consumas una te vuelves poderoso como un legionario romano, o los tienes a la orden. De hecho, ese era el típico eslogan, ese era el típico modus operandi de las diversas campañas publicitarias, de que podías tener a tu legión de soldados romanos a tu merced una vez que comieras una galleta. Pero bueno, esto es un poco de memoralia que no le hace daño a nadie, pero ya hay muchos canales que hablan de comerciales retro y libres de violencia, por cierto. Pero vamos a ver de lo que habla esta teoría. Esta teoría nos dice que las galletas Emperador están prácticamente hechas de desechos. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la comida industrializada, por así decirlo, mexicana, la comida chatarra más bien, siempre se ha especulado con respecto a su origen, siempre se ha especulado con respecto a de qué está hecho.
Esto es muy natural porque yo creo que cualquier persona que no ha visto el proceso de cómo está hecho lo que come, en algún momento le va a llegar esta idea de, pues, ¿cómo lo harían? ¿Con qué lo harían? Esto no crece en los árboles, agarras una galleta emperador y pues no crecen de los árboles. La teoría dice que en realidad pues es una de las estrategias, una de las muchas estrategias que usan los grupos corporativos de alimentación mexicana para ahorrar gastos y sobre todo para dejar un alimento que pueda estar de alguna forma barato y que sea del gusto de muchas personas. Esto se asocia mucho con otro mito popular de la comida chatarra mexicana, que son dos. El origen de los chetos, que en realidad están hechos como de plástico según, y que la sopa Maruchan pues también es tanto plástico que de hecho te va a dejar, se queda en tus intestinos durante años. Pero bueno, es una teoría conspirativa que gira en torno a esta misma aura, tienen la misma energía, por así decirlo. Y nos dice lo que les mencionaba hace rato. Es como la respuesta o el intento de respuesta a algo que no sabemos cómo se hizo, pero nos gusta porque nos lo llegamos a comer. Y en fin, la siguiente es la teoría de la verdadera brujería. Esta teoría entra dentro de un campo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, sobre qué es lo real y qué es lo verdaderamente real. Tenemos acceso a la idea de muchas cosas que nos constan que son así. Es decir, tenemos una idea de la brujería contemporánea. Esa brujería que en el mercado Sonora, bueno, o en el mercado de brujería que más cerca tengan, de repente se hacen rituales con gallinas negras, con amuletos, con huesos y todo lo demás, todo este tipo de cosas. La idea de que la brujería solo sea eso no llega a satisfacer a la mente de muchos, de modo que se ha conspirado, bueno, se ha especulado mucho en torno a cómo podría ser la verdadera brujería. Y lo que esa teoría nos dice es que en verdad no estamos ni de cerca de comprender lo que la verdadera brujería sería, porque se trata de algo más complejo, de un ejercicio espiritual, de un ejercicio mental que tiene las capacidades de alterar el espacio-tiempo y todo lo que podríamos llegar a entender o vivir. La teoría nos dice eso, y es una respuesta muy básica al hecho de que si tenemos una respuesta que no satisface, podemos especular con respecto a algo que no nos cuadra o no nos convenzca. Pero la teoría es básicamente eso, y eso es lo que nos dice. Así que vamos a continuar con la siguiente, que es la de sacrificio de vagabundos. Esta teoría nos habla de un fenómeno muy peculiar, bueno, no peculiar, más bien un fenómeno frecuente en todas las grandes urbes, y es el asunto de los vagabundos, los homeless, los sin techo. Es un asunto que también busca una explicación de por qué de repente ya no hay, de repente desaparecen o de repente siempre hay nuevos. Una negación del espectro social y de todo lo que lo atraviesa, sobre todo, pero la teoría nos dice que en realidad el gobierno gestiona mucho a los vagabundos, por así decirlo. De repente pone muchos en la ciudad, los va rotando y los pone de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Si de repente el gobierno en turno necesita como legitimar que haya más policía, necesita legitimar que hayan más operaciones de alguna forma, pone a más vagabundos para que la sensación y aporofobia con respecto a cómo te sientes en el barrio o en tu calle o en una plaza, pues haga sentirte un poco más inseguro y sea más fácil aprobar este tipo de medidas. Se dice que también entonces cuando comienzan a verse estos resultados, muy ligados a otra teoría que mencionaremos en algún momento, de repente pues la percepción de inseguridad comienza a perderse. Y entonces ahí es cuando ya no les son necesarios y los sacrifican, bueno, los matan o los van rotando a otro lado que necesite de su intervención. A cambio de unas cuantas monedas o de cuantas drogas, hacen de plano que estén ahí nada más, simplemente. Esta teoría pues es una búsqueda más de entender por qué están pasando ciertas cosas, porque hay vagabundos en la calle. Es una teoría que incluso pues trata de negar desde lo más profundo de su narrativa el hecho de que pues estamos en una estructura económica muy, muy caudalosa,
que puede hacer que lleguemos más allá. Recuerden que estamos más cerca, la clase media que ve estos videos está más cerca de ser un vagabundo que ser un millonario. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente teoría, que esta es una de las teorías más locas que llegué a ver en toda la tabla, en toda la imagen, porque es: los mayas son refugiados de Troya. ¿De qué nos habla esta teoría básicamente? Es una cosa bastante extraña, porque el pueblo de los mayas, ya saben, de todo el suroeste mexicano, Centroamérica y demás, ¿cómo este pueblo tendría relación con Troya? Se supone que esto, según refugiados de la guerra de Troya, terminaron embarcándose en una odisea pues inimaginable que los hizo terminar en la zona de la actual península de Yucatán y Centroamérica, y por lo tanto ellos terminaron por fundar todo el imperio maya, toda la civilización maya que tenemos por conocida. Esta es una teoría que es muy parecida al asunto de las pirámides. Hay gente que no puede creer, o que le cuesta mucho trabajo creer, que cierto tipo de personas construyeron o hicieron algunas cosas en el pasado. Esta es una teoría que nace desde los círculos anglosajones, gringos, porque es más fácil para ellos pensar que unos europeos, unos griegos, hicieron todo lo que es pues las zonas arqueológicas de la civilización maya, tan monumentales, tan increíbles, porque es más fácil pensar que sucedió esa cosa, que de hecho pues las embarcaciones estamos hablando de siglos antes de Cristo, fueron lo suficientemente resistentes para atravesar el Atlántico y establecer una civilización. Lo creen porque es más fácil entender eso bajo su mentalidad que pensar que pues los propios mayas, bueno, los mayas oriundos de aquí, llegaron a construir eso. Eso les quiebra la cabeza, los deja alucinando, y hay mucha mentalidad que te indica lo mismo. Por lo tanto, esta teoría pues es básicamente un refuerzo más a estas ideas en torno a que las civilizaciones antiguas no occidentales también no pudieron haber creado las maravillas que hicieron. Pero bueno, ese es un asunto que amerita otro tratamiento, pero por lo mientras aquí está la teoría. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que los descendientes de Odiseo, de Eneas, llegaron a la península de Yucatán? ¿Qué diría nuestra población yucateca? La siguiente es otra teoría muy conocida, muy en el ámbito de lo paranormal, y también ubicada dentro de otro tipo de consideraciones paranormales, geoparanormales, porque involucra volcanes, y es que los ovnis y los volcanes siempre han sido un elemento muy interesante, porque es difícil de constatarlo, pero es difícil también de negarlo. No sabemos qué hay en un volcán adentro porque no podemos entrar, pero algo tan increíble, tan monumental como un ovni podría serlo. Por lo tanto, mucha gente ha asegurado que los ovnis tienen como entrada los volcanes, y de hecho estos son parte de lo que la teoría de los intraterrestres significa, que en realidad civilizaciones más avanzadas se encuentran en el interior de la Tierra y tienen como entrada los volcanes. Se dice que entonces, con respecto al Popocatépetl, han habido avistamientos de objetos desconocidos que entran y salen del volcán. Dicen que no son muy raros y que de hecho desde los años 40 se han encontrado testimonios, y de hecho esto suele ser muy común durante desastres. En el año 2007, antes del temblor que mencionamos del 19 de septiembre, el 8 de septiembre se llegó a ver llegó otro sismo, un sismo previo, que dio la casualidad de que ocasionó un fenómeno meteorológico que tiene correlación con volcanes y con la liberación de energía de las capas tectónicas, que hizo que muchas luces estuviesen en el cielo. Mucha gente asumió que eso eran ovnis o que era el fin del mundo, pero la gente dice que básicamente estaba pasando eso. Diversas naves estaban tratando de llegar al Popocatépetl e incluso alteraron el sistema de capas tectónicas para estos temblores.
Bueno, esto no lo pondremos a discusión, pero esto es lo que sucede con la teoría de los ovnis en el Popocatépetl y también en general con los ovnis de todos los volcanes. La siguiente teoría es nada más y nada menos que las primarias construidas sobre cementerios. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos durante nuestra tierna infancia esa mención de que nuestra escuela estaba hecha sobre un cementerio? Ya saben, aquellas conversaciones entre niños que aludían a que o tu escuela era un cementerio o era un circo, en cuyo circo el payaso mató a todos y entonces ahora se aparece en los baños. Se dice que entonces muchas instituciones de educación llegaron a construirse durante los 60s hasta los 80s, se hicieron sobre fosas comunes que el gobierno usaba para deshacerse de cuerpos de personas. ¿De qué tipo de personas? De las personas desaparecidas, de los criminales políticos, a víctimas de tortura, personas que debían eliminar de alguna forma. Esto con el fin de que fuese imposible ponerse a buscarlos ahí. Pues tiene mucho sentido si nos ponemos a verlo de ese modo, porque es muy difícil que se pongan a enterrar en una escuela, ya saben, que se pongan a enterrar en la escuela y que de repente puedan encontrar estas fosas. Es algo que casi no sucede. Y los que fuimos a escuelas fundadas durante esos años nos daremos cuenta de que tienen una particularidad. Hay patios muy chicos que de hecho los patios son tan chicos que la construcción ahí sería inevitable porque los niños tienen que tener recreo. De modo que es una teoría que genera muchas dudas y es muy interesante también, pero vamos a continuar con la siguiente, que es la de OXXO igual a Cemex. La marca OXXO, perteneciente a FEMSA y Cemex, a compañías ambas del norte de México, para ser más concretos en Monterrey, han disputado una guerra comercial durante mucho tiempo. Una guerra comercial que incluso se ha llevado hasta rincones absurdos como el fútbol, ya que por ejemplo FEMSA, que viene siendo la marca dueña de OXXO, patrocina a los Rayados de Monterrey, mientras que Cemex patrocina a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta rivalidad se ve de muchas formas y siempre se han visto como unos socios irreconciliables. Pero la teoría nos dice que en realidad estas empresas han estado durante mucho tiempo, ya saben, aliadas para tratar de hacer una competencia, ya saben, no un tanto bipólica, bueno, no monopólica, más bien bipólica, en el sentido de que son dos los dueños del mercado regiomontano y de gran influencia nacional, y es por eso que de repente dicen que una es la otra. De repente una es exactamente la misma porque comienzan a trabajar juntos para impedir el desarrollo comercial mexicano, el desarrollo empresarial mexicano en general, y así no tener competencia y estar libres. Es una teoría que pues con el poco conocimiento de finanzas y de asuntos de empresas y compañías que conozco no puedo constatar nada, de modo que esta se queda aquí porque está mencionada aquí, pero no me dice nada más. Es una teoría que tal vez un regiomontano pueda hablar mejor de ella si se encuentra en los comentarios, que nos haga el gusto de contarnos qué onda. Pero bueno, vamos a continuar con cosas más lejos de la carne asada. Pero bueno, la siguiente es la de los fabulojos. Los fabulojos fueron unos juguetes, bueno, unos lentes 3D de ese incipiente 3D. Surgía en los años 90. Ya saben, aquellos lentes con un lente color azul y el otro color rojo. Y bueno, resulta que Televisa comenzó a distribuirlos a través de los puestos de periódicos y a lo largo de la programación de Televisa van a encontrarse diversos cortos que iban a tener la novedad de que iban a estar en 3D y debías ponerte los lentes para poder verlos. La gente de los 90s podrá constatar esto. Se dice entonces que los fabulojos trataron de ser un intento de control mental, así como lo oyeron, de control mental al más puro estilo de MK Ultra. ¿Por qué? Porque se decía que trataba de hacerse una nueva generación que, inspirada bajo un lavado de cerebro nuevo, tratase de levantar al país, ya saben, de una manera muy dictatorial, ya saben, casi al estilo más nazi posible,
y el lavado de cerebro iba a incluir esto. Iba a ser algo que iba a venderse por mucho y que de hecho el CISEN tenía su cuchara en el asunto y básicamente fue eso. Y el momento en el que se volvió muy obvio, comenzaron a retirarlos porque de por sí fueron un fracaso. No se sabe mucho de los fabulojos, de hecho es difícil encontrar estos artefactos. Se dice que trataron de desaparecerlos muy bien y son muy raros y muy valiosos si se llegan a encontrar hoy en día. La siguiente teoría es pues que solo el 30% del crimen es real. ¿Recuerdan esta teoría de los vagabundos que acabamos de mencionar? De que en realidad la percepción de la inseguridad muchas veces tiene fines políticos. Resulta que según esta teoría también el crimen también es una cosa muy falsa. Sí sucede, según la teoría, dice que la gente que en realidad te asalta, que te llega a hacer un delito o algo así, en realidad muy pocas veces se trata de algo real. Muchas veces se trata de gente que está precisamente pagada para hacer esto y tratar de hacer desestabilización social. Es una teoría muy insensible ante todo lo que ha pasado en este país. Bueno, desde hoy sí lo leemos así. Pero también tiene una razón de ser de alguna forma. Hay gente que, pues estamos viendo que esta imagen es muy derechista, pero bueno, hay mucha gente que se niega de alguna forma, bueno, más bien la gente que comenzó a hacer estas teorías. De repente se comienza a pensar que si estamos mal, es la alegoría del genio malvado, maligno de Descartes. No puede ser que todo esté mal, siempre debe de haber algo que nos esté haciendo el mal en lugar de nuestras propias decisiones. No puede ser que la delincuencia sea así, debe de ser un entramado del gobierno para que nosotros estemos más propensos a cederles poder político y autoritario. Debe ser eso. La teoría busca pensar eso y busca que creamos esto de por medio. Por lo tanto, pues no sabemos quién realiza estos delitos, ni a dónde se va lo que te roban, no se sabe. Se dice que pues se lo quedan y entonces además de la paga y todo lo demás, pero es una teoría muy poco conocida hasta cierto punto. Continuaremos con las siguientes. Ataúdes debajo de los puentes. Los ataúdes debajo de los puentes. Hablamos también hace rato, bueno, hace 2 teorías, del sismo del 19 de septiembre de 2017. Se sabe que en una zona de la Ciudad de México llegaron a encontrarse ataúdes debajo de los puentes. ¿Por qué? Porque de hecho el gobierno delegacional de esta delegación, que fue Gustavo Madero, alegó ante los medios que estos ataúdes eran para vagabundos, para gente sin hogar o sin recursos para poder comprar uno, y se los regalaba a la autoridad. Entonces, ¿por qué tendrían que estar en una zona sellada? Mucha gente se preguntaría. Existe la imagen, de hecho, y se les vamos a proporcionar. La teoría nos dice también que estos ataúdes han estado desde hace mucho tiempo, y es algo que puede encontrarse en los puentes que tienen esta forma como con una base bastante amplia que puede albergar muchas cosas. Y la teoría nos dice que básicamente en estas zonas llegan a enterrar a mucha gente también en los puentes para no atascar a los cementerios municipales, que de hecho en donde no se pueden pagar por muchas personas, no pueden pagar por la estancia de muchas personas. Y de hecho una fosa común ya no es tan fácil de encontrar legalmente hoy en día. De modo que se ha dicho que los ponen mucho ahí y que incluso sirven como una base o cimiento para los propios puentes. Lo cual se llega a entremezclar con una leyenda urbana conocida como la de los niños de los puentes, que muchas veces ponían a los niños o a los vagabundos incluso en las mezclas de los puentes, y que su alma haría o su alma protegería al puente y haría que no se cayera. Se dice también que durante la construcción del anillo periférico y de sus segundos pisos desaparecieron muchos niños por esto mismo, y que de hecho cuando se construye un puente es muy conocido que mucha gente diga que deben de esconder a los niños. La siguiente teoría, y nuestra penúltima en esta sección, es la del juego legal. Esta es una teoría que ya está un poco desfasada con el tiempo, porque hoy en día el juego es legal, las apuestas. Tenemos empresas como Caliente, por ejemplo, Play City, cosas así, que pues son legales, pero hace un buen tiempo todavía el juego no era legal del todo. Esta teoría decía que en realidad había mucha gente, sobre todo
relacionada con el poder y el dinero, que podían acceder al juego y a todo lo que éste involucraba en zonas muy selectas y muy clandestinas del país, al punto de que se habían convertido en puntos muy extravagantes para mucha gente, convirtiéndose casi en un foco turístico que, al verse ya rebasado por la clandestinidad, encausó a que el juego se legalizara en México y que por lo tanto tuviéramos este tipo de empresas dedicadas al juego. Pues tendría mucho sentido si en algún momento pasó. No cabe duda de que se hacían muchas cosas bajo el agua y que se siguen haciendo, pero no tenemos idea fija de lo que pasaba en esa época, más no estamos tampoco para debatir con el pasado, simplemente para develarle algunas cosas. Y la siguiente y la última teoría de este capítulo 8 es la del ultracontrol. Ultracontrol, cómo afecta a Ultralord del ultracontrol. Esta es una teoría que tiene un nombre más rebuscado de lo que significa. Resulta que básicamente el control digital que se encuentra en México, ya saben, todo el acceso a redes sociales, a internet y demás cosas de esta envergadura, está controlado muy rigurosamente por el gobierno, al punto de que es comparable con la vigilancia de Estados Unidos, con la diferencia de que en México, al menos en el caso mexicano, nadie sospecha de que pueda ser tan sofisticado y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas libremente para después ser capturado. Es una teoría que pues trata de explicar por qué nos vemos tan jodidos, en pocas palabras, para que nadie sospeche, dirían muchos. Pero bueno, esta es una teoría que habla de un tema muy importante, que es el control del gobierno en este tipo de espacios. Y no sé qué piensen ustedes, nuestra audiencia, porque el control en internet es una cosa muy importante. Han habido diversas leyes emanadas de Estados Unidos que han tratado con el paso del tiempo de reprimir o censurar muchas libertades que espacios en internet nos brindan. Se perdería algo muy importante si pasa. De modo que yo creo que tal vez en México no sucede esto, o suceden en una forma muy leve, imperceptible casi, porque no estamos dimensionando lo que sería un estado de censura continua. De plano no estamos ni con la mínima idea de cómo sería. Y es gracias a eso que podemos andar especulando teorías conspirativas, diríamos. Pero bueno, estas han sido las teorías conspirativas de este capítulo 8. Estamos muy cerca del fin. Esperamos que les vaya muy bien en esta época de contingencia. Recuerden, tengan medidas precautorias, cuídense mucho. Aún no se ha especulado si el virus es falso, se está haciendo, pero como no están en estas teorías, en estos videos de teorías, por lo tanto háganle caso a sus autoridades y procuren tener una higiene y salir lo menos posible. Me despido, les deseo muy buenas noches y que todo vaya muy bien con ustedes. Hasta luego.